Hola, hola, estimados amigos de Practicates. Muy, pero muy buenas tardes. Hoy día lunes 17 de marzo, año 2025. Recuerden, hoy día es el repaso del día lunes, el gran repaso. Tienen para hacer todas las preguntas que gusten. El chat ya se encuentra habilitado para ustedes. Estamos saliendo en vivo y en directo desde la plataforma para todo el país, así que les damos los saludos en nombre de todo el equipo. El día de hoy nos corresponde revisar el libro para la conducción en Chile. El repaso de hoy tiene que ver con uno de los capítulos más difíciles que tenemos en el libro. Es lo que más le cuesta a los alumnos y es el capítulo número 2 que está en el libro y está en la plataforma, llamado Los principios de la conducción. Les voy a compartir de inmediato la pantalla para que vamos revisando entre nos, vamos revisando todos los componentes que nos van a ayudar, los contenidos que nos van a ayudar a poder responder bien las preguntas de la CONACET en la municipalidad correspondiente a nuestra residencia. Así que voy inmediatamente a compartir pantalla. Ya. Por acá estamos viendo en el libro para la conducción en Chile, ¿ya? Que ya nos aparece en su aparato tecnológico, está todo el libro acá, el índice, comenzando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Podríamos llamarle capítulo 10 a la letra A, que corresponde a anexos, que es muy importante también los anexos porque aparecen las señales de tránsito, que las pudimos ver la semana pasada. El glosario, miren, 2.1, el glosario. Ese significa el diccionario de los términos viales. Se llama terminología vial. Si usted lo quiere buscar en la legalidad, aparece en el artículo 2 de la ley 18.290. Lo mismo que aparece en el 2.1 de los anexos. Y la referencia y los procesos de obtención de la licencia como conocimiento. ¿Ya? Por eso son anexos, pero son muy importantes en lo que es complemento para comprender el libro para la conducción en Chile. ¿Ya? Sobre todo el 2.1, el glosario. Siempre se lo recomiendo a los alumnos profesionales, a los alumnos que postulan a la B, lean por favor el glosario porque van a poder definir o descifrar algunas maniobras que nosotros a veces estamos equivocados. Mire, les pongo un ejemplo. Erróneamente yo les diría, adelanté a un vehículo en la autopista. Y no se llama adelantar, pues se llama sobrepasar. Porque cuando yo no cruzo un eje de calzada para situarme en el sentido de tránsito contrario, no se llama adelantar, se llama sobrepasar. Y en las autopistas van todas las pistas en el mismo sentido, el tránsito. Por lo tanto, cuando yo paso otro vehículo, me pongo delante del vehículo, eso se llama sobrepasar, no se llama adelantar. Adelantamiento es la maniobra efectuada por el costado izquierdo, traspasando el eje de calzada, situándome delante de otro vehículo ya que circulan en sentido contrario las pistas. Y ahí usted puede definir en el 2.1 en el glosario, salen todas esas maniobras, la diferencia entre adelantar, sobrepasar, la diferencia entre estacionar un vehículo y detenerlo, que también es muy importante en el momento de tomar una decisión, tanto en respuesta para darla en la municipalidad, como también en la vida cotidiana de la conducción. Pero hoy día nosotros vamos a ver uno de los temas más complejos, digamos, más complejo, que es el capítulo 2, los principios de la conducción. Estos aparecen de la página 11 a la página 26 del libro para la conducción en Chile, donde se divide este capítulo, se divide en tres contenidos: en el funcionamiento del automóvil, en las leyes, la energía física y en los elementos de seguridad. ¿Ya? Por eso es más completo. A veces nosotros escuchamos algún video de práctica test por nuestro profesor David, por nuestro profesor Anthony o por todos los que trabajamos en la plataforma. Este es uno de los capítulos que tiene más duración porque tiene mucho más contenido. Se divide en más contenido. Yo creo que es el capítulo más complejo como para estudiar, para ir a dar el examen de conducción. ¿Ya? Los otros no quiero tampoco bajarle el perfil, pero son cosas que se pueden aprender más rápido que las del capítulo 2. Entonces, inmediatamente también voy a ir a la página 11 para partir desde el momento indicado.
Eh, Después, recuerden, mire, capítulo 2 tiene tres contenidos: funcionamiento del automóvil, leyes, la energía y las leyes físicas y el elemento de seguridad. Nosotros la semana pasada estuvimos viendo el funcionamiento del automóvil. Hoy día vamos a ver la energía y las leyes físicas. ¿Recuerda usted a veces que aparecen preguntas en en los test de práctica test? Aparecen preguntas de distancia de reacción, distancia de frenado, distancia total de detención, cuánto es la reacción del conductor, cuánto es el freno en asfalto, pavimento resbaladizo. Todo eso vamos a procurar ver en el día de hoy, ¿ya? Por eso le digo, es muy importante, de mucha concentración la clase de hoy, ya que vamos a ver un tema importantísimo. Voy a cambiar de pantalla para irme a la plataforma. Irme a la plataforma, mire, acá tenemos. Lo mismo que estamos viendo nosotros en, déjeme por acá arreglar bien el chat, porque también quiero ver alguna pregunta que aparezca por ahí. Estamos en vivo y en directo. Recuerde, tenemos a Agustina Pascal, tenemos a Claudia Guzmán, a Francisca Bamonde, tenemos a Javi Escudero, tenemos a Jaime, a Liliana, a Loreto, a Natalia, a Paula, todos los que están con código numérico usuario, también los tenemos en pantalla. Entonces, decíamos que estamos viendo el capítulo 2 de el libro para la conducción en Chile, llamado Los principios de la conducción, ¿cierto? Decíamos que se clasifican en tres, estos contenidos en tres: funcionamiento del automóvil, la energía y leyes físicas y los elementos de seguridad. Nosotros vamos a hacer un repaso generalizado, lo que corresponde a este capítulo, porque queremos irnos de lleno a lo que tenemos preparado para ustedes en esta tarde. Mire, en el funcionamiento del automóvil tenemos el motor, que es el corazón del vehículo, ¿cierto? Si no funciona el motor, no va a poder funcionar el vehículo. Pero todos estos sistemas son un complemento que van dirigidos directamente al motor y que tienen funcionamiento uno entre sí y entre el otro. Si no, no podría funcionar el vehículo, o duraría muy poco en el funcionamiento hasta que se produce alguna avería y el que va a salir dañado es el motor. Tenemos el sistema de lubricación, en donde uno de los ejemplos principales vendría siendo el aceite, el cual se ayuda a que las piezas no se desgasten cuando tengan su rozamiento. Tenemos el sistema eléctrico, el cual eh, carga la batería. Tenemos el alternador. El alternador es el que carga la batería del vehículo y esta es la que nos ayuda a seguir adelante, ¿cierto? La batería no carga el alternador, sino que el vehículo carga al alternador a la batería. El sistema del combustible, estamos hablando de la combustión, ya sea petróleo, diésel, gas, etcétera. Tenemos el sistema de refrigeración, que es uno de los complementos importantísimos del vehículo, donde se transmite toda la función de líquida o también por ventilador para refrigerar el vehículo. Antiguamente había muchos vehículos que parte trasera del vehículo. Hoy día la mayoría, podríamos decir un 98%, está en la parte delantera para ocupar muy bien el porcentaje del aire. Pero el sistema de refrigeración se tiene que referir más a todo lo que es líquido y sistema de aire, pero son los conductos, las cañerías que conllevan a refrigerar el motor. El sistema de escape es donde sale todo lo contaminante de la explosión del vehículo, del motor, ya que se junta por ahí, eh, se junta la potencia que va teniendo el vehículo para poder echarlo a andar. Entonces por ahí salen todos los gases contaminantes. La transmisión viene siendo la parte eléctrica con todo lo que transmite el vehículo. El embriague va siendo la parte que vamos en la conducción, la cual libera la caja de cambio para que se pueda mover el vehículo. Ahí tenemos también las cajas de cambio, ustedes las conocen: dirección, suspensión, ahí estamos hablando de amortiguador, de todo lo que corresponde a tener una suavidad para poder enfrentar el pavimento en mal estado. Los frenos, que nos ayudan en la parte de tren delantero,
a poder detener el vehículo en los momentos indicados de urgencia. Eh, Aquí aparecen para revisar los flujos del vehículo periódicamente, unas recomendaciones, los neumáticos. Recuerden, los neumáticos tienen que tener una buena presión de acuerdo al fabricante. ¿Dónde se ve eso, lo exacto? Usted lo puede ver en el dintel de la puerta del conductor. Ahí debería aparecer las libras o la presión que deberían tener en el aire los neumáticos de cada vehículo. Cada vehículo tiene diferentes tipos de numérico de lo que es presión. Las luces, tenemos las luces reglamentarias, delanteras, traseras, usted las puede ir revisando más adelante. Los espejos y tener la precaución antes de conducir, dejar impecable todo lo que es espejo, volante, asiento, todo lo que nos conlleva a una conducción segura. Eso también lo va a mirar bastante el instructor cuando usted vaya a presentar su examen práctico. Y aquí nos detenemos nosotros en la energía y las leyes físicas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? La energía del movimiento, la fuerza de inercia, la distancia de tensión, la fuerza de gravedad y las características de los vehículos y su influencia en la conducción. ¿Ya? Aquí nos vamos a centrar hoy día en el 2.2, la energía y las leyes físicas. ¿De dónde proviene la energía y las leyes físicas? Proviene, por supuesto, de la velocidad. Entonces, lo primero que la velocidad es algo muy importante que no podemos dejar pasar por alto y debemos comprenderla. Sabemos que la velocidad es la distancia que recorre un vehículo en una determinada unidad de tiempo, ¿cierto? Pero debemos comprenderla. Eso es lo más importante, rápido. Comprender la velocidad. Esta aparece en los artículos 148 al 150 de la Ley 18.290. Para comprender la velocidad, tengo que primero clasificarla. Se clasifican en tres. Tenemos la distancia que recorre un vehículo en una determinada unidad de tiempo, ¿cierto? La primera clasificación de la velocidad viene siendo la velocidad razonable y prudente. Esta velocidad es reglamentaria en nuestro país. Cualquier alumno podría decir, ah, sí, la velocidad razonable y prudente es 40 kilómetros por hora, o es 50 kilómetros por hora, o será 60 kilómetros por hora, y la verdad que no es una velocidad numérica exacta. Entonces, cuando usted le hable de velocidad razonable y prudente, le está hablando de la velocidad que debe utilizar en el lugar y en el momento adecuado. Mire lo que dice ahí con las letras rojas en la parte de abajo. Dice, es aquella que permite al conductor mantener el control físico del vehículo en todo momento. ¿Con qué objetivo? Evitar un siniestro de tránsito. Recuerde que ya no se llaman accidentes, pero para evitar un siniestro de tránsito, nosotros debemos debemos hacer útil la velocidad razonable y prudente. Vamos a poner un ejemplo. Si usted va conduciendo en una autopista y le aparece una señal de tránsito de restricción de velocidad que no puede pasar los 120 kilómetros por hora, porque la mayoría de las autopistas dicen 120 o 100 kilómetros por hora como límite. Pero ¿qué sucede si hay niebla? ¿Qué sucede si está lloviendo? Si tiene situaciones adversas en la conducción de climatización o de vía, pavimento en mal estado, entonces su velocidad no puede llegar incluso por su conocimiento, por su raciocinio, por eso se llama razonable, y por su prudencia, no puede llegar a la velocidad que le están poniendo como límite. Entonces, a lo mejor usted podría decir, no, pero si me está autorizando 120 kilómetros por hora. Pero la velocidad razonable y prudente es aquella que usted pueda controlar bien el vehículo, no es numérica. Y en este caso, fiscalizador o carabinero tiene la autoridad incluso para sacar una infracción de tránsito por no respetar la velocidad razonable y prudente. Imagínese usted conduciendo, otro ejemplo, en, en una autopista a 50 kilómetros por hora. ¿Qué es lo que va a suceder? Va a entorpecer el vehicular, porque no puede ir a 50 kilómetros por hora, a 80 y más aproximado. Le doy un ejemplo, ya que no es numérica. Y debería ir por la pista derecha, que es la pista, dicen, de baja velocidad, aunque todas las pistas vendría siendo de la misma velocidad como límite.
pero sí me puedo adecuar en la pista derecha cuando llevo una velocidad más baja que la promedio o la del límite de velocidad. Entonces, la velocidad razonable prudente es la que controla usted en los momentos precisos y en los momentos indicados. ¿Estamos? Vamos a la segunda. Primero, vamos a pasar bien rápido lo que corresponde o las características que podría tener una velocidad razonable y prudente. Mire, para que sea una velocidad razonable y prudente, debemos preocuparnos de los aspectos generales, de las vías, del entorno, de las curvas, etcétera. Deberíamos preocuparnos también del aspecto particular del tránsito. A lo mejor hay mucho tránsito, ¿se da cuenta? En las épocas estivales, cuando vamos a la costa o vamos a un lugar donde haya alta influencia o afluencia de público, de personas, no podemos circular a una velocidad tan rápida, sino que siempre a una razonable y prudente. Mire, tenemos que preocuparnos del tránsito peatonal, de las señales, de las demarcaciones, del estado de la calzada, del diseño y tipo de construcción, de la visibilidad que podemos tener. Reflejo de la luz solar en las mañanas, los conductores que van hacia el oriente, hacia la cordillera en la mañana, todos se topan con, lamentablemente, una luz muy fuerte solar, que incluso no deja ver bien, no deja ver bien. Hay una proyección solar muy potente y eso daña a la conducción y se presentan las colisiones por alcance. Tengo que preocuparme que mi visibilidad esté buena para ver los vehículos que están estacionados. A veces los conductores quieren sobrepasar por la mano derecha cuando hay dos pistas en el mismo sentido y se encuentran con vehículos que están estacionados o detenidos. Las condiciones de día, de noche, atmosféricas, lo que hablábamos recién, la lluvia. Los vehículos, vamos, los vehículos tienen que estar en las mejores condiciones mecánicas generales, con los elementos de seguridad y un uso adecuado. No son para correr los vehículos ni para echar carreras, sino que son para desplazarse, para circular tu destino. El conductor tiene que estar con las condiciones físicas y psíquicas eficientes, no deficientes. Conocimientos de las normas del tránsito. O sea, tiene que interiorizarse, tal como está haciendo usted en estos momentos, de lo que conlleva la conducción. Y lo otro, tiene que tener la habilidad para maniobrar el vehículo. Para esto muchos conductores me dicen, ¿y cuándo podré ser un conductor experto? Miren, los conductores expertos no existen, primero que nada. Usted podría decir, oiga, profesor, pero usted es que experto porque usted sabe bastante en la conducción. No, no, no. Todos somos personas y nos equivocamos. Y por eso tenemos que tener conocimiento en el libro para la conducción en Chile, que se llamaba antes el libro del nuevo conductor. Este libro tiene partes psicológicas, tiene partes de conducción eficiente, de cómo comportarme en la vía pública, y por eso es un libro complemento, un complemento para el conductor. Y ser un conductor experto ya vendría, los habla el libro para la conducción en Chile y el libro El conductor profesional clase A, cuando ya estoy pasado de los 40 50 años, que no quiero llegar temprano a destino, sino que salgo con un tiempo holgado, salgo con anticipación, no ando corriendo, no me voy atrasado a todos lados y ya posterior a los 50 años ya podría ser un poquito experto el conductor. Pero sí, ya a los 2 años ya tiene maniobrabilidad bien del vehículo y por eso a los 2 años puede postular una licencia profesional. ¿Ya? Seguimos. Esa era la número uno. Vamos con la velocidad, definición o clasificación número dos. Velocidad reducida. ¿Cuál es la velocidad reducida? Esta va a permitir al conductor detener el vehículo en el menor tiempo y espacio posible. A veces le va a parecer numérica, la mayoría de las veces usted va a ir a 100 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora, y le va a aparecer el letrero de una señal de restricción de velocidad y le va a indicar que tiene que bajar la velocidad a tanto, 60 kilómetros por hora. Eso va a ser una velocidad reducida. ¿Cuándo es necesario también bajar la velocidad? Dice acá, de acuerdo a la ley debe ser usada en los siguientes casos. Primero, cada vez que sea necesario, ¿cierto? Segundo, cuando usted ingresa a un cruce de calles o camino.
Cuando habla de calle la ley, habla de zona urbana. Cuando habla de caminos, habla de zona rural. Por eso hace mención a ambas. Al ingresar a un cruce de calles o caminos, tengo que disminuir la velocidad. Al aproximarme y entrar a una curva, debo disminuir. Una, porque la fuerza física me puede llevar para hacer un sobreviraje o un subviraje. Cuando se aproxime a la cumbre de una cuesta, cuando conduzca por un camino angosto o sinuoso. Límites de velocidad, ¿ya? Acá están los límites. Cuando hablamos de límites de velocidad, esto quiere decir cuando no tenemos una señal en la vía pública que me restrinja la velocidad. Ningún conductor puede excusarse en decir que no sabe la velocidad en el lugar que está. No se puede excusar a un conductor con un carabinero ni con un fiscalizador diciendo no sabía la velocidad que se podía circular en este lugar. Porque cuando usted no tiene un límite de velocidad numérico, una señal de tránsito reglamentaria de restricción de velocidad, entonces usted tiene que ir a la ley. Y esto aparece en la ley. Los límites máximos de velocidad en la zona urbana no tengo mucho que indagar porque son todos los vehículos a 50 kilómetros por hora. Ya, no tengo mucho que indagar cuántas pistas, no, 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 50 kilómetros por hora. Donde tengo que interiorizarme con mayor eh, prudencia, con mayor interés, es en la zona rural. Vamos a la zona rural. En la zona rural tengo cuatro tipos diferentes de velocidad, aunque dos eh, son idénticos de 100 kilómetros por hora, pero uno es para un tipo de vehículo. Mire, los primeros dos, dice 100 y 120 kilómetros por hora, tienen diferencia en las pistas de circulación. La primera, cuando dice caminos, ¿se acuerdan que yo les comentaba que cada vez que diga la palabra camino es rural? En caminos con una pista de circulación en cada sentido de vehículo liviano, 100 kilómetros por hora. En camino de dos o más pistas de circulación en un mismo sentido, vehículo liviano, 120 kilómetros por hora. Eso es cuando no tenga una señal visible, ¿cierto? Esto es la ley, que yo no podría decirle al fiscalizador, no sabía cuánto se podía circular por este lugar. Acá no está diciendo. Me preguntan, ¿cuánto es, dónde se supone que uno sabe cuándo es un vehículo liviano o pesado? Los vehículos livianos pesan menos de 3.860 kilos. Los vehículos pesados, mayor que este límite. Eh, es importante saber, es importante saber que aquí aparece un 3.860 kilos. ¿Se dan cuenta? Es importante saber que los buses y camiones pesan más que esto y por ende pasan a ser un vehículo pesado. Fíjense, 90 kilómetros por hora, los buses y camiones de 3.860 kilos de peso bruto vehicular o más, y vehículos de transporte escolar. Este no es por el peso, sino que por la responsabilidad, ¿ya? Que tienen los conductores al llevar niños al colegio, a la escuela, etcétera. ¿Ya? Y la última son 100 kilómetros por hora autorizado para los buses interurbanos. ¿Cuáles se llaman interurbanos? Los recorridos que lo hacen con más de 200 kilómetros de recorrido, unen localidades o ciudades como Santiago y Viña del Mar, Santiago Valparaíso, etcétera. Ya, esos, los tipo Pullman, son los que pueden correr o pueden circular hasta 100 kilómetros por hora. Estamos hablando de zona rural, ¿cierto? Y en autopistas también, hasta 100 kilómetros por hora, no pueden más. Los que sí pueden más, hasta 120, son los vehículos livianos. Así que cuando usted vea un conductor que le dice, no, en la autopista yo soy conductor de bus, le puede decir, y puedo conducir a 120 como sale ahí en el letrero. No, no, no. No pueden pasar los 100 kilómetros por hora los buses interurbanos. Es más, tienen una chicharra de aviso. Ya, ahí les quedó claro, ¿cierto? Límites de velocidad, clarísimo.
Y vamos a hablar de la número 3, velocidad excesiva. La velocidad excesiva se le podría preguntar a todos los alumnos y a lo mejor caeríamos en una agresividad diciendo, ¿cuánto es una velocidad excesiva? 180 kilómetros por hora, 200 kilómetros por hora. Cualquiera podría pensar, y lógico, que viene siendo una velocidad excesiva. Pero para que usted sepa, la velocidad excesiva incluso puede ser 40 kilómetros por hora. Todo depende, tal como la razonable y prudente, en el lugar que usted vaya circulando. ¿Recuerda usted esta normativa? Que usted no puede pasar los 30 kilómetros por hora cuando usted se aproxima a un establecimiento educacional en el horario que los alumnos salen o entran del establecimiento. No pueden pasar los 30 kilómetros por hora. Si ustedes fueran a 40 kilómetros por hora en ese lugar, ya sería una velocidad excesiva. ¿Qué quiere decir entonces la definición? Son, tal como dice acá, donde estoy haciendo el círculo en el mouse, son las que sobrepasan los límites máximos de velocidad que están permitidos por la ley o señalados en la vía pública y en el artículo 150. Todo lo que acabamos de ver de los números de ley de velocidad están en el artículo 150. ¿Se va entendiendo, cierto? Entonces, quedamos claros, velocidad razonable y prudente, velocidad reducida y velocidad excesiva. Vamos ahora a volver a la plataforma, la energía y las leyes físicas. La energía del movimiento se le llama fuerza de inercia. O sea, si se mueve el vehículo es porque hay una fuerza que le está llevando. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las personas que se desplazan en un vehículo estamos sujetos a las leyes físicas del movimiento y también a sus consecuencias. Por ejemplo, un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Él no sabe que tiene que virar. El vehículo, si usted no mueve el volante, se mantiene en línea recta. Al mover el volante del automóvil, está desviando la trayectoria recta que seguiría a causa de la fuerza de inercia. Sin embargo, si usted conduce a una velocidad demasiado alta, ¿qué va a suceder? Aquí actúa otro tipo de ley física. La fricción puede no ser suficiente para mantener el vehículo en la carretera. Entonces, ¿qué sucede? Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumenta 4 veces. ¿Qué quiere decir acá? Que cuando usted aumenta la velocidad, va en 60 kilómetros por hora, se aumenta a 120, la energía del movimiento aumenta 4 veces. Esto viene siendo como la distancia de frenado. Lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva, ya que costará mantener la dirección. Siempre recuerde al conducir. Verificar con anticipación el estado del camino. Estar atento a cualquier sorpresa mientras conduce. Las hojas caídas, ojo con esto, los derrames de combustible, la pérdida de aceite, provocan que el pavimento sea resbaladizo. Al enfrentarnos a una curva, debemos reducir la velocidad con tiempo antes de que comience la curva y acelerar suavemente a la salida de la misma curva. ¿Ya? En la curva, un consejo, en la curva usted no puede frenar ni puede disminuir la velocidad. Mantiene o acelera, porque ya entró a la curva. Y ahí la fuerza centrífuga lo va a llevar hacia afuera. Entonces, mantiene o acelera. Y eso va a hacer que los neumáticos se adhieran más al pavimento. La magnitud de la fuerza centrífuga o fuerza lateral, que en una curva tiende a sacar al vehículo de la carretera, depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. ¿Ya? Vamos a seguir este complemento ya que les voy a explicar esto mismo un poquito más adelante. Aquí quería llegar. La distancia de detención, esto que usted ve en color naranjo acá, anaranjado, es la suma
de la distancia de reacción y la distancia de frenado. Es lo que está hablando el editor o el escritor del libro para la conducción en Chile. La distancia de detención, o le dicen total de detención, es la suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado. O sea, ¿existe una distancia de reacción? Sí, en la primera. ¿Existe una distancia de frenado? Sí, en la segunda. Si usted suma después estas dos distancias, le va a dar la distancia de tensión. Acá tenemos el ejemplo bien claro en el vehículo. Se lo vamos a explicar. Siempre debe sacar esta distancia por separado. La distancia de reacción y la distancia de frenado por separado. Acá, el conductor, cuando ve un peligro o ve un obstáculo o ve una situación compleja, saca el pie del acelerador y presiona el freno, ¿cierto? Entonces, tres cosas importantes. El conductor percibe el peligro, número uno. Número dos, desacelera. Y número tres, frena. En estos tres pasos, el conductor se demora un segundo promedio. Eso es lo que he escuchado siempre. Un segundo promedio. Y esto se va a llamar reacción. ¿Ya? Cuando el conductor se demora ese segundo, se va a llamar reacción. ¿Quién reacciona? El conductor. Entonces, percibe el peligro, saca el pie del acelerador y presiona el freno. Acá frena, entonces todo esto se llamó reacción. Después que frena, comienzan las leyes físicas que habíamos estudiado. Desplazamiento del vehículo según cómo se encuentra en el estado de la calzada, pavimento, neumático resbaladizo, etcétera. Funcionan una serie de componentes. Se desplaza el vehículo hasta que se detiene. Esto se va a llamar distancia de frenado. ¿Ya? Distancia de reacción y distancia de frenado. Por ahí nos saluda Claudia Guzmán. Buenas tardes, Claudia. Entonces ya tenemos la distancia total de detención. Pregunta. Y aquí es donde tiene que haber puesto atención con lo que estábamos conversando. ¿Quién se desplaza más en una distancia de reacción acá? ¿Quién se desplaza más? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? Van los dos a la misma velocidad. ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? ¿Quién se desplaza más en la distancia de reacción? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, voy al chat. Voy al chat para ver cuáles son las respuestas de ustedes. Aprovecho de saludar ahí a Andrés Castillo, Antonio que se va conectando, Francisca, Javi Escudero, a Jaime, a Liliana, a Loreto, Natalia, Paula. A ver, ¿quién se desplaza más en una distancia de reacción? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? Por interno me dicen un camión cargado. También está la opción que me dicen un vehículo liviano. Paula, por el chat, me dice el camión. A ver, por interno, no quieren escribir en el chat alguno, por interno me dicen el camión. Natalia me dice el vehículo liviano puede ser. Estoy leyendo su chat. A ver, ¿quién más? Por interno el camión cargado, me dicen, se desplaza más. Ya, entendamos algo. ¿Quién reacciona? ¿El conductor o el vehículo? Reacciona el conductor, ¿cierto? ¿Cierto, Javi? Reacciona el conductor. Entonces, Natalia, el conductor, muy bien, el conductor reacciona. ¿Se acuerdan el proceso del conductor cuando se demora un segundo? Percibe peligro, saca el pie del acelerador y presiona el freno. O sea, en esos tres pasos se llama distancia de reacción. En esos tres pasos. Entonces, ¿quién se desplaza más en la distancia de reacción? Los dos iguales. El camión cargado o el vehículo liviano, porque todavía no frenan, po, ¿cierto? Van a 60 kilómetros por hora. Imagínense, va el vehículo avanzando, el conductor, mire, va el vehículo avanzando,
percibe el peligro el conductor, saca el pie del acelerador, presiona el freno. Recién presionó el freno. Se lo muestro en la pantalla. Aquí, sigan el mouse. Va el vehículo, percibe el peligro, el conductor, saca el pie del acelerador, presiona el freno. O sea, todo esto se llamó distancia de reacción y todavía no frenó. Vino a frenar acá. En este complemento no hubo ninguna diferencia de velocidad. Por lo tanto, los dos se desplazan igual porque el conductor es el que se demoró en reaccionar. ¿Se entiende, cierto? Entonces, cuando frena recién, ahí es donde se desplazan diferente, ahí funciona el peso, el pavimento, el mismo conductor, los neumáticos, etcétera. Pero cuando ustedes le hagan la pregunta de la distancia de reacción, no tiene nada que ver con el vehículo, sino que tiene que ver con el conductor. ¿Ya? Era necesario que hiciéramos esta pregunta para que cuando ahora vamos a leer lo que viene, podamos entender de qué estamos conversando. Dice. Deberemos tener en cuenta que la distancia de reacción depende del tiempo de reacción de la persona conductora y de la velocidad que lleva el vehículo. Un tiempo normal de reacción es de un segundo promedio. Un ejemplo, un vehículo que circula a 36 kilómetros por hora va a recorrer 10 metros en un segundo y 20 metros si lo hace a 72 kilómetros por hora. Veámoslo inmediatamente. ¿Se dan cuenta que aquí están duplicando la velocidad? 36 kilómetros por hora, 36 kilómetros por hora y 72 kilómetros por hora. Entonces, a 36 kilómetros por hora va a recorrer 10 metros y a 72 kilómetros por hora, que es el doble, va a recorrer 20 metros, porque es el doble, ¿cierto? ¿Cómo se calcula esto? Se toma el primer número y se multiplica por 3. Estamos hablando de la reacción. Primer número se multiplica por 3. 3 por 3, 9. Ahí está el aproximado, bien. 7 por 3, 21. Ahí está el aproximado, 20, bien. Entonces, para que vamos interiorizándonos en cómo sacamos el cálculo. Además, existe la variable relacionada a la experiencia del conductor que permite tener mejores tiempos de reacción. Puede ser 0,8, ¿ya? Cuando ustedes vayan a hacer el ejercicio a la municipalidad de los exámenes psicométricos con la máquina, usted va a trabajar en uno que se llama reactímetro, donde acelera con su pie derecho y frena con el mismo pie derecho, y eso no puede demorarse más de 0,46. Si se demora más de eso, no va a estar apto para la conducción. Así que atento, tiene que hacerlo rápidamente. Los nuevos conductores tienen un tiempo de reacción mayor. Debido a la falta de experiencia, ellos suelen dudar en reaccionar rápido. La forma más fácil de sacar la distancia de reacción es multiplicar por 3 la primera cifra de la velocidad, tal como lo hemos hecho anterior. Distancia de reacción es la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo hasta que responde al mismo pedal del freno, ¿cierto? Yo lo separo siempre en tres, acá tiene una separación de dos. Yo lo separo en percibe peligro, en sacar el pie del acelerador porque desacelera y en presionar el freno. Pero está bien tal como lo dice acá, la distancia que recorre un vehículo desde que el conductor percibe un estímulo o un peligro hasta que responde al mismo pisando el freno. ¿Ya? La distancia de reacción va a aumentar. Acuérdense que el promedio es un segundo. ¿Cuándo va a aumentar? Con la edad, con fatiga, con sueño, con estar adormilado, somnolencia, con consumo de alcohol y drogas, con algunos medicamentos, con temperatura en el interior del vehículo y con distracciones tecnológicas o electrónicas como celular, tabaco, GPS. ¿Se entiende, cierto? Va a aumentar. Recuerde que si usted mira el celular en un segundo el vehículo se desplaza tantos metros según la velocidad que vaya. Pongamos que va a 60 kilómetros por hora. A 60 kilómetros por hora, el vehículo se desplaza
17 metros en un segundo. Entonces usted mira el celular o prende el cigarrillo o mira el GPS, ya se desplazó 17 metros en 60 kilómetros por hora. Y si va a 120, ya se duplican los metros a 120 kilómetros por hora, 36, aproximado de 34, 36 metros, es el desplazamiento en un segundo. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con la desconcentración. Siempre estar atento a las condiciones del tránsito. En un segundo se puede perder la vida o también se puede ganar. Puedes estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 3 la primera cifra de la velocidad, ¿cierto? Este ejercicio es válido hasta los 99 kilómetros por hora. Para velocidades sobre 100 kilómetros por hora debes considerar los dos primeros dígitos. Ver imagen de referencia. Aquí vamos a ver la imagen un poquito más adelante. La distancia de frenado, ya estamos hablando del frenado, no de la reacción. Es la distancia que va a recorrer el vehículo desde que se presiona el pedal del freno hasta que se detiene con totalidad. Esta depende de la velocidad, del estado de la calzada, de la pendiente, de los frenos, de los neumáticos y de la forma de frenar. La distancia de frenado crece al cuadrado. La segunda, crece al cuadrado con el aumento de la velocidad. Así, si duplicamos la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. O sea, 2 por 2, duplicamos, 2. 2 por 2, aumenta 4 veces el frenado. Si se triplica la velocidad, 3 por 3 aumenta a 9 veces. Por eso dice que la distancia de frenado crece al cuadrado del aumento de la velocidad. Distancia de reacción aproximada en metros recorridos en un segundo. A 110 kilómetros por hora, el vehículo se va a desplazar en un segundo 33 metros. Recuerden, 11 por 3, 33. A 90 kilómetros por hora se va a desplazar 27 metros. 9 por 3, 27. A 70, 21 metros. 7 por 3, 21. A 50 kilómetros por hora, 15 metros. 5 por 3, 15. A 30 kilómetros por hora, 9 metros. 3 por 3, 9. Ahí tenemos una variación de la distancia de tensión, distancia, reacción y frenado según la velocidad y el estado del asfalto. La distancia de frenado aparece en color amarillo, la distancia de reacción, perdón, en color amarillo, la distancia de frenado en asfalto seco aparece en color naranjo y en color lila aparece la distancia de frenado en asfalto mojado o húmedo. En cuanto a la forma de frenar, hay varias maneras. La persona conductora que planifica su conducción disminuyendo a tiempo la presión sobre el acelerador y reduciendo la velocidad hace menos uso el pedal del freno y aumenta la seguridad. En situaciones inesperadas es necesario saber frenar correctamente. Ya se ha señalado que las ruedas atascadas impiden guiar el vehículo, por ello al comenzar a frenar se debe presionar el freno con la mayor fuerza posible. Si el vehículo no cuenta con frenos ABS y se bloquean las ruedas, hay que reducir enseguida la presión sobre el pedal del freno soltándolo. ¿Ya? Vamos con la distancia de frenado. Dice, es la distancia que va a recorrer el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene por completo. Lo decíamos. ¿Cómo se calcula esta distancia de frenado? Es posible realizarlo en dos formas. Vamos a presentar los dos métodos muy comunes en orden de dificultad. Método 1. Cálculo distancia de frenado. Multiplicar por 5. La forma aproximada más simple de calcular la distancia de frenado de forma mental en el día del examen teórico de conducción es multiplicar la primera cifra por 5. Ejemplo número 1. Un vehículo se desplaza a 90 kilómetros por hora. 9 por 5, 45. La distancia de frenado recorrida por un vehículo que se desplaza a 90 kilómetros por hora sería entonces 45 metros aproximadamente.
9 por 5, 45. El método número 2 dice, cálculo de distancia de frenado. El primer dígito al cuadrado, dividir por 180 y multiplicar por 100. Este método es más complejo y quizás más difícil para utilizar el día del examen teórico de conducción, pero puede ser más exacto. Consiste en elevar el primer dígito de la velocidad al cuadrado, dividir por 180 y luego multiplicar el resultado por 100. Ejemplo método 2. Un vehículo se desplaza a 70 kilómetros por hora. 7 por 7, 49. Dividido por 180, 0,272 por 100, 27. Se puede sacar de esta forma también. A ver. 7 por 7, 49, dividido por 1,8. Al tiro. ¿Se da cuenta? Se divide por 1,8 y le da 27. Es una forma más rápida. Ahora, nuestra mente no alcanza a calcular esto dividido por 1,8 en el momento del examen, con todos los nervios que va. No, prefiero que lo haga por 5, ¿cierto? Pero también hay una fórmula de hacerlo acá rápido, como dice el ejercicio 2, y es más exacto. Miren, en vez de hacerlo por 1,8 acá, lo voy a volver a repetir, miren. Yo lo hice 7, como dice el libro, 7 por 7, 49, dividido por 1,8. Al tiro, estoy haciendo este mismo ejercicio, dividido por 180, y después lo multiplico por 100. Es 1,8. Entonces ahí da 27. Pero como el 1,8 no lo tenemos nosotros en mente, cómo dividirlo, mire cómo lo podemos sacar rápido, mire. 7 por 7, 49, ¿cierto? Divídalo por 2. No lo divida por 1,8. Le va a dar aproximado igual. 24, 25. Como es 27, usted sube un poquito a la alternativa correcta y la marca. Así de simple. Y esa es la más exacta. 7 por 7, 49, dividido por 2. 50 dividido por 2, 25. Y se va a la alternativa correcta. Esa es la más exacta. ¿Ya? La distancia de frenado aumenta con la velocidad a la que se circula, la masa del vehículo, el peso, la carga y su colocación, el estado del vehículo, las condiciones de la vía y las condiciones meteorológicas. ¿Ya? Porque no es la reacción, es el frenado. Aquí participa todo esto. No participa el conductor, ¿se da cuenta? El conductor participa en la instancia de reacción. Recomendación: velocidad 60 kilómetros por hora, ¿ya? 6 por 3, 18. Frenado crece con el cuadrado de la velocidad, así que usted duplica la velocidad, la distancia de frenado es 4 veces, ¿cierto? Y si triplica 9 veces, lo estábamos viendo. Vamos a ver qué nos dice nuestro profesor Anthony, me parece, o profesor David. Aquí lo vamos a ver. ¿Con quién estamos? ¿Cómo se David, calcula la distancia de detención? nuestro profesor La David. distancia de detención total de un vehículo es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Por ello, el ejercicio consiste en calcular ambas distancias por separado y luego sumarlas. Para lograrlo existen varias opciones. A continuación te presentamos dos, una simplificada y una aproximada, además de otra más compleja pero más exacta. Método 1. Cálculo distancia de detención. Multiplicar por 3 y por 5. La forma aproximada más simple para calcular la distancia de detención de forma mental el día del examen teórico de conducción, según el libro del nuevo conductor de CONACET, es distancia de reacción multiplicar la primera cifra de la velocidad por 3. Distancia de frenado multiplicar la primera cifra de la velocidad por 5. Distancia de detención sumar distancia de reacción más distancia de frenado. Veamos el ejemplo. Un vehículo se desplaza a 70 km por hora. Cálculo de distancia de reacción.
7 por 3, igual 21 metros. La distancia de reacción recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 21 metros aproximadamente. Cálculo de distancia de frenado. 7 por 5. Esto nos da 35 metros. La distancia de frenado recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 35 metros aproximadamente. Cálculo de distancia de detención total. 21 más 35. Eso es igual a 56 metros. Entonces, la distancia de detención recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 56 metros aproximadamente. Ahora, ¿por qué se multiplica por 3 en la distancia de reacción? Es una aproximación simplificada de 2,77. Método 2. Cálculo de distancia de detención. Primero, determinemos las variables. En las fórmulas que veremos a continuación, la variable incógnita v corresponde a la velocidad del vehículo. Entonces, v igual velocidad. En las fórmulas, la variable incógnita x corresponde al primer dígito de la velocidad del vehículo. Distancia de reacción. v dividido en 3,6. Distancia de frenado. X al cuadrado dividido en 180 multiplicado por 100. Distancia de detención, sumar distancia de reacción más distancia de frenado. Entonces veámoslo ahora con un ejemplo para poder entender estos cálculos que pueden parecer tan extraños. Un vehículo se desplaza a 70 km por hora. ¿Cómo calculamos la distancia de reacción? Primera opción es dividir 70 en 3,6 y nos da 19,4. O la segunda opción es multiplicar 7, que es el primer dígito de la velocidad, por 2,77 y nos da 19,39. La distancia de reacción recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 19 metros aproximadamente. Cálculo de distancia de frenado. 7 por 7 nos da 49, que era la X, ¿recuerdan? La primera cifra de la velocidad, el 7 de nuestros 70 km por hora. Por eso decimos 7 por 7, que es X al cuadrado, igual 49 dividido en 180. Nos da 0,272. Esto se debe multiplicar por 100. Entonces llegamos a decir que son 27,2 metros. Entonces la distancia de frenado recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 27 metros aproximadamente. Cálculo de distancia de detención. Tomamos el 19 de la distancia de reacción, 27 de la distancia de frenado y nos da 46 metros. Entonces podemos decir que la distancia de detención recorrida por un vehículo que se desplaza a 70 km por hora es de 46 metros aproximadamente. ¿Por qué 3,6? La razón de utilizar la cifra 3,6 como factor de conversión se basa en que una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces, al saber la distancia que recorrerá el vehículo en una hora, por ejemplo, 70 km por hora, podemos calcular qué distancia recorrerá en un segundo a la misma velocidad, dividiendo la velocidad por 3,6. Recordemos que se estima que en promedio un conductor demora un segundo en reaccionar para frenar. Ahí sí, ahí teníamos a nuestro profesor David Alberto también en todo lo que es el libro para la conducción en Chile, junto a nuestra profesora Valeria, nuestro profe Anthony y todos los profesores que están activos en este tema de la conducción, aprendiendo mucho de ellos. Muchas gracias, profesor David. Vamos ahora, estimados amigos, los que estamos quedando acá en pantalla, en vivo y en directo, vamos a hacer algunas preguntitas y respuestas de acuerdo al tema para que nos vamos a descansar, ya que hemos pasado ya la hora de estudio. Así que vamos inmediatamente a el comienzo que teníamos anterior a esto y podemos ir a los principios de la conducción. Aquí estamos. Principios de la conducción. Dice las preguntas. Vamos
preguntitas nada más que tengan mucha importancia con lo que requiere hoy en día el tema que hemos visto. Estamos hablando del mecanismo, el testigo, el embrague, pero quiero ver más el tema de, hay una frenada emergente. Acá. Vamos con la número 7 que corresponde al tema que hemos visto hoy en día. Dice, en condiciones normales, ¿cuál será aproximadamente la distancia de frenado si su conductor circula a 90 kilómetros por hora? Vamos al chat a ver si acertamos con todo lo que hemos aprendido el día de hoy. En normales, ¿cuál será aproximadamente la distancia de frenado? No está diciendo total, frenado de un automóvil que circula a 90 kilómetros por hora. Recuerde que existe distancia de reacción, distancia de frenado y distancia de tensión, que es la total. Aquí estamos hablando de frenado. 90 kilómetros por hora. Lorena ya nos dice 45 metros en el chat. Natalia 45, la letra C. Por interno se inclinan por la letra C. Paula Reyes, 45 metros. Vamos a revisar. Lógico, ¿cierto? 45 metros. ¿Qué nos dice la explicación? Que la distancia de tensión de un vehículo dice que la reacción es el primer dígito por 3 y en este caso el frenado es por 5, 9 por 5, 45, ¿cierto? Y estará bien si hacemos si comprobamos esto con lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan que habíamos visto algo bien rápido del frenado? Entonces podríamos decir que 9 por 9 es 81 dividido por 1,8, 45. ¿Se da cuenta que se puede sacar de ambas formas? Ahí tenemos las dos formas para que lo tenga más claro. Practicando se entiende mucho mejor. Vamos con alguna que nos muestre algo bien parecido. A ver, bien parecido referente a lo que habíamos hablado. Bien parecido. Seguridad, airbag. Acá estamos. A ver. Sí, también tiene que ver con un tema de kilometraje, no tan solo de distancia de reacción, pero veámoslo. Dice, un accidente a 90 kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como caer desde lo alto de un edificio de un 11.º piso. ¿Será falso o será verdadero? ¿Qué dice usted? Verdadero, nos dice Paula. Verdadero, nos dice Lorena. Natalia, de la misma forma, verdadero. Por interno, códigos de usuario, verdadero. Correcto, verdadero. Y otra preguntita correcta con lo que estamos. 16 dice, ¿qué sucede en el movimiento cuando se aumenta la velocidad al doble? A ver, la energía de movimiento se mantiene igual. B, la energía de movimiento aumenta 4 veces. C, la energía aumenta 2 veces. A ver, si aumenta el doble la velocidad, 2 por 2, ¿qué sería? 4, ¿ya? Entonces, bien Lorena, bien Paula, Liliana, vamos a ver si es 4 veces. Exacto. Recuerden que la energía del movimiento es al cuadrado de la velocidad. Distancia de detención. Aquí es donde tenemos que aprender qué distancia es de detención. A, la distancia más la distancia de frenado. B, de frenado. C, la distancia recorrida pisa el pedal de freno hasta que el vehículo. ¿Cuál será la correcta? Letra A, B, E. Por interno nos dicen letra A. Dice, profe, esta clase queda grabada, me conecté tarde. Sí, ¿cuál será la correcta? A ver, letra A, C. Por interno me dicen letra A. ¿Quién aparece letra C? Liliana en el chat, letra A, Paula, letra A, que la distancia es igual a la distancia de tensión, la distancia de reacción más Lorena, letra A. Vamos con la letra A. Recuerden, reacción más frenado es detención.
Veamos. Esta está buena, pues mire. Conduce un vehículo con frenos y neumáticos en buenas condiciones. La superficie de la calzada está seca. ¿Cuál es la distancia aproximada de tensión total, ya? Si usted va a 70 kilómetros por hora. Ya, aquí tienen que, dice total, de tensión, cuando de tensión es total. Tienen que sacar ambas, tienen que sacar el frenado, tienen que sacar la reacción y tienen que sumarla. Vamos a ver, ¿cuál es la correcta a 70 kilómetros por hora? ¿Quién la puede sacar? A ver, si la puede a lo mejor incluso deletrear en el mismo chat o por interno, lo podríamos leer y dar a conocer. Mientras tanto, lo vamos a sacar por acá. A ver, 7 por 3 21. Ya tenemos 21, ¿cierto? Ya tenemos 21. Guardamos los 21. Dice la letra D, Paula. Ya tenemos 21. Vamos con la otra. 7 por 7 por 5 más 35. 35 más 21. Perdón. 35 más 21. 56. Ya decía metro alternativa B, Paula, Lorena, sí, letra D. Ya, vamos a ver ahora si está en el banquillo. Correcto. 50. ¿Se acuerdan? Mire, vamos a sacarla de la otra forma. Bien, sabemos que es 21 reacción, pero la que es esta. 7 es igual a 49 dividido por 1,8, 27. 27 más 21, que es 28 más 21, fíjense, esa da más exacta. ¿Se da cuenta? Más exacta. Pero no se confundan con lo demás, viene la aproximación. ¿Ya? Número 20 dice, de las siguientes, ¿cuáles influyen en la distancia de frenado en un vehículo? Pueden ser más de una respuesta. Estado de los frenos y neumáticos. Letra B, las condiciones climáticas. Letra C, la velocidad. Ya. Interno me dicen también. Natalia dice todas. Las Reyes, todas. Vamos a revisar al tiro. Todas. Muy bien, estimados amigos. Todas. Ya en la presión de los neumáticos. 90 kilómetros por hora. A ver, ¿qué dice acá? Si usted va a 90 kilómetros por hora y frente al frente tiene otro vehículo, ¿cuál es la distancia de seguridad que necesita para detenerse? A 90 el mismo ejercicio anterior. Hay que sacar la reacción y el frenado y se suma. A ver, a 90 kilómetros por hora. Vamos de nuevo, miren. 90 kilómetros por hora. 9 por 3, 27. ¿Cierto? A ver, Lorena dice letra A, que 70. Guardamos los 27. 72 metros, dice Paula, también dice letra A. Por interno también se inclinan por la letra A. Dice 2. 72 tiene que ser. 72. Vamos a revisarlo al tiro, a ver. Correcto. ¿Cómo se sacó? 27, lo guardamos 27 y lo sacamos. 9 por 5, 45 más 27, 72. Quedaron expertos en la aplicación. Algunos ya lo sabían, lógico. 24. Al circular a una velocidad de 70 kilómetros por hora, ¿qué distancia en metros se recorre aproximadamente en un segundo? Tiempo de reacción de un conductor promedio, un segundo. ¿Cuánto va a recorrer? A 70 kilómetros por hora, 20 nos dice Paula. Lorena, 20.
Interno nos llegan varios que 20, letra A. Natalia, letra A, correcta la respuesta, 20 metros. Esta es buena. Si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces, 5 veces, 3 veces o 2 veces. Si usted duplica la velocidad, a ver, ¿cuánto aumenta si duplica la velocidad? Aumenta 4 veces, 5 veces, 3 veces, 2 veces. Ya por el chat van por la letra A, mayoría, 4 veces. En interno también, 4 veces. Ya, y quiero terminar con una pregunta, que aquí vamos a hacer un ejercicio muy bueno. Vamos a terminar con una pregunta referente a un tema que tengo por acá, de la distancia reacción y distancia frenado. ¿Mm? Quiero que hagan esto, miren. Si su distancia de reacción, aquí véanlo, si su distancia de reacción es de 10 metros, perdón, es de 10 metros, tal como dice ahí, y su distancia de frenado es de 8 metros, distancia de reacción y la distancia de frenado, ¿cierto? Ya la tienen ya. Si su distancia de reacción es de 10 metros y su distancia de frenado es de 8 metros. Si duplica la velocidad, ahí dice arribita, si duplica la velocidad, ¿a cuánto aumenta su distancia total de detención? ¿A cuánto aumenta la distancia total de detención? Aquí son 18, por cierto, pero si duplica la velocidad, ¿a cuánto aumenta su distancia total de detención? A ver si con eso terminamos. Con eso terminamos. ¿Qué pasa con Andrés Castillo, Javi, Escudero, Jaime? Liliana está activa en esto. Lorena, vamos Lorena, Loreto, y Natalia, Paula, están activos todos. Me falta Andrés. Ya, chiquillo, a ver. Si su distancia de reacción es de 10 metros y su distancia de frenado es de 8, la distancia total de detención, por lo tanto, va a ser 18, porque es la suma. ¿A cuánto aumenta su distancia total de detención si duplica la velocidad? Oh. Acuérdese que cuando duplica la velocidad, se acuerda que la reacción se convierte en el doble, ¿se acuerda o no? Entonces la reacción ya vendría siendo 20. La reacción vendría siendo 20. Y el frenado es por 4. Mire, eso se las voy a enseñar. La reacción se multiplica por 2, porque lo habíamos visto, ¿cierto? Y el frenado es por 4. Acuérdense que se elevaba al cuadrado cuando se duplicaba la velocidad. Entonces, 10 por 2, 20. 8 por 4, 32. Entonces el total, 52. Ahí tiene para responder. Esa pregunta yo la busqué y no me salió, pero esa pregunta la mayoría de las veces sale. ¿Mm? La mayoría de las veces sale. Si duplica la velocidad. Entonces, acá ya no nos salió, ¿ve? Espejo retrovisor, tanto, se duplica la velocidad. No, no apareció, ¿ve? Por eso se la hice acá, porque la mayoría de las veces aparece. Se las vuelvo a repetir. Si su distancia de reacción es 10 y su frenado es 4, el total va a ser 18. ¿A cuánto aumenta si duplica la velocidad? Distancia de reacción por 2, 20. Frenado por 4, 32. A 52. Si fuera por 3, si se triplica la velocidad, si aquí dijese triplica, sería 10 por 3, la cual sería 30, y acá sería 8 por 9. ¿Por qué?
72, ¿cierto? 72. Sería 102. ¿Por qué sería 9? Porque cuando se triplica la velocidad, el frenado se eleva al cuadrado. 3 por 3, 9. Eso ténganlo claro, ¿cierto? Entonces ahí pudieron aprender si se duplica la velocidad o si se triplica la velocidad. Ya, estimados amigos, dejo de presentar, dejo de presentar la diapositiva en pantalla para poder despedirme de cada uno de ustedes y agradecer esta maravillosa clase que hemos tenido el día de hoy. Gracias por su participación. Nos estamos reencontrando otro día lunes para para seguir en este complemento de los contenidos del libro para la conducción en Chile. En nombre del equipo de Práctica Test, damos las gracias por la participación y nos volvemos a reencontrar día martes y miércoles a las 6 de la tarde con los alumnos postulantes a la clase A. Muchas gracias por tus comentarios, Natalia, Javi, Liliana, Andrés, Jaime y todos los que están conectados con código de usuario, Lorena, Loreto, Paula, que también estuvo ahí activando con nosotros. Así que muchas gracias por sus comentarios y por su participación. Nos volvemos a reencontrar pronto. Muchas gracias, que tengan un muy buen descanso. Chao, chao. Gracias a ustedes por sus comentarios. Muchísimas gracias por sus buenos comentarios. Vamos con